Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Con sus presentadores Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Fíjate que vengo muy contento porque se cumplió la meta. Sí nos depositaron los $80,000 para hacer la segunda parte del caso de Amityville. Sí jaló, vamos bien. Ok, amigos míos, si vieron el capítulo pasado, saben a lo que venimos hoy, saben qué nos atañe el día de hoy y cuál es nuestra cita, pero si no lo saben, Daniel, recuérdanos para qué estamos aquí. Como recordaremos, analizamos todo el caso del homicidio de los de Feo y justamente nos quedamos en este punto en el cual la familia Lutz se muda a la casa, el 112 de Ocean Avenue en Amityville, Long Island, prácticamente al año de los homicidios. Y este es justo el punto en el cual el caso se viraliza y se convierte en el auténtico horror de Amityville. Si no mal recuerdo, en el capítulo anterior sí analizamos un poquito acerca de los supuestos fenómenos paranormales que vivió la familia, pero yo creo que estaría bien retomarlo y empezar de ahí para arrancar frescos. ¿Cómo Va, ves? que va. Entonces, hagamos un ligero retroceso en el tiempo y volvamos a escuchar algunas partes específicas de nuestra historia. Pues mira, ¿cómo recordaremos? El 18 de diciembre de 1975, George y Katie Lutz se mudan a la casa, al 112 de Ocean Avenue. Se presentaba como una área exclusiva de Amityville estilo colonial holandés de 6 habitaciones, 3 baños y medio, amplia sala de store, comedor formal, porche cerrado, sótano terminado, garaje para 2 autos, piscina climatizada y gran cobertizo para botes, todo por el módico precio de $80,000 más 400 por todos los muebles de la familia. Ya hablamos acerca de lo controversial que fue comprar los muebles de la familia muerte. La familia muerta. La familia muerte. Su agente de bienes raíces sí les platicó que la casa estaba embrujada. Bueno, que en la casa se habían dado homicidios de cualquier manera. Decidieron comprarla. Y según se platica, según se cuenta, a los 28 días de haber comprado la casa, se salen totalmente atormentados por lo que estuvieron viviendo ahí. Ahora, hagamos un repaso de los supuestos fenómenos paranormales a los cuales se enfrentó la familia. El primero, supuestamente el padre Ralph Pecoraro, no sé cómo se vaya a pronunciar eso, la verdad, fue el primer fenómeno paranormal dado a que él fue a bendecir la casa y mientras lo hacía, una voz le dijo que se largara. Inmediatamente después de eso, Daniel Lutz encontró una plaga de moscas entre 400 y 500 moscas. Y este evento se repetiría constantemente y de manera muy frecuente. Puntos inexplicablemente fríos en la casa, ruidos del tipo poltergeist, un par de ojos rojos que los observaban desde la ventana, puntos de sonido muerto. Este está muy interesante, o sea, George Lutz padre contaba que había partes de la casa en la que él podía ver, por ejemplo, un coche pasar, pero no lo escuchaba, simplemente lo veía pasar y no había nada de ruido. Los fenómenos poltergeist clásicos, puertas que se abren solas. George comenzó a levantarse a las 3:15 de la mañana, la hora en la que Ronald DeFeo asesinó a toda la familia. También tuvo cambios de humor bastante drásticos. Él cuenta que se volvió bastante agresivo hacia con los demás. Sonidos de radio mal sintonizada en puntos específicos de la casa
olor a un perfume que no pertenecía al de Katie, su esposa, y quizás en el evento paranormal supuestamente más interesante, la, la hija de George, la hermana de Daniel, Melissa, ella decía tener una amiga llamada Jody. Ya te imaginarás como la amiga que tu hija te dice que vive en tu casa, pero nadie más la puede ver salvo ella. Y además ella platicaba que la veía convertirse o en forma de un cerdo. Sí, o sea, supuestamente era una entidad demoníaca que solamente ella pudo ver. Fenómenos de levitación. Danny y su hermana levitaron. Supuestamente también Katie, la esposa de George, levitó en una noche. Y además, George menciona que la vio convertirse en una anciana. Bueno, él tal cual lo dijo como una bruja anciana malévola. Mientras estaba levitando, Danny alegó perder el control de su cuerpo y de su mente. El incidente del perro, no sé si lo recuerdas, que Harry estaba por el sótano, estuvo ladre, 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 y se soltó y resulta que su correa estaba muy larga, brincó una reja y se quedó colgando y se estuvo a punto de asfixiar. Y bueno, habiendo vivido todo esto, la familia decide salirse. George cuenta que se salieron por la noche, que platicaron justamente con el padre que fue a bendecir la casa y que justo él es el que le dice, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen ahí? ¿Siguen ahí? O sea, sálganse. Y aparentemente ellos se salen con la idea de que quizás regresarían porque dejaron todas sus pertenencias, pero nunca más vuelven. Ahora bien, ¿por qué la casa estaba embrujada? ¿De dónde provenían estas fuerzas malévolas? En primer lugar, tenemos que entender que las fuentes de información respecto a los fenómenos paranormales vienen enteramente de la familia Lutz, de los involucrados, y de un libro, El horror de Amityville, publicado en 1977, que es justamente un doculibro, por llamarle de alguna manera, pero se cuenta como si fuera una novela, en el cual se abordan todos los fenómenos paranormales que vivieron los Lutz, pero el libro, o sea, estuvo totalmente promovido por los mismos Lutz. Entonces se supondría, tendría que ser una fuente de información de primera mano. En el libro se menciona, justamente en el capítulo 11, hay un extracto, te lo voy a leer. Uno de los colonos más notorios que llegó a la recién nombrada Amityville en esos días fue un John Ketchum o John Ketchum. ¿Así no se apellidaba Ash, el de Pokémon? ¿O no? Ketchum. Ah, Ketchum. Que había sido expulsado de Salem. Ajá. Por practicar la brujería. John estableció su residencia a 500 pies de donde ahora vivían George y Katie Lutz. Yo tengo muy en claro que quizás ahorita a ti y a todas las personas que nos están escuchando, a las 50,000 millones de personas que ya nos escuchan, pues les resulta algo bastante choteado decir que todo tiene que ver con que la casa se construyó en un lugar donde hubo rituales, hubo magia negra, un cementerio indio. Ah, porque también se menciona que la casa estaba construida sobre un supuesto cementerio indio. Y también el clásico de las brujas de Salem, también ya en su momento hablamos de eso. Ya sabemos realmente qué pasó ahí, que simplemente fue un matadero de gente por no cumplir con los estándares socialmente aceptables de aquel entonces, pero hay que situarnos tantito en, ahora sí que en el momento en el que se desarrolla la historia. Esto no se había visto. En la literatura, un poco. En el cine, prácticamente nulo. De hecho, hay dos películas que marcan ese punto en el cual
el terror se vuelve sobrenatural. Porque si recordamos, antes de eso, el terror era la criatura de la laguna, era la momia, era Drácula, era Frankenstein de Mary Shelley, pero todo esto era un campo totalmente inexplorado, por lo menos en el cine, hasta la llegada del bebé de Rosemary en 1969 y El Exorcista en 1973. Entonces sí me resulta bastante esperable incluso que esto fuera súper impactante de leer en ese momento, ¿vale? Entonces, A mí se me hace bastante peculiar porque el hecho es de que cada vez el terror se acercó más a las personas, como tú vas diciendo. Antes veíamos que para que sucediera algo terrorífico, tenía que suceder en un cementerio, tenía que suceder en un castillo, en lugares en los que de verdad era casi imposible que la mayoría de gente asistiera o fuera. Y era como de, no te imaginas estar en un cementerio indio, o cosas así. Y pues era así como, de aquí a que me suceda eso, nunca. Pero en el momento que a la gente le dices, oye, puede haber fantasmas en tu casa. Puede que en tu misma casa te estén esperando los fantasmas para decirte, ¿sabes qué, papacito? Aquí es donde están sucediendo las cosas terroríficas. Pues obviamente la gente se va a quedar de, ay, güey, no mames. Y ¿no será colectivo esto? No, o sea, ¿qué tanto han aumentado las supuestas casas embrujadas desde este caso? O sea, el terror colectivo no tiene que ser en específico solo en una zona, sino con la propagación de un medio en el cual se les diga a las personas, ¿sabes qué? Si sucede esto en tu casa es porque está embrujada. ¿Te imaginas? Es muy posible que hace, no sé, 120 años, la gente en sus casitas veían que algo se movía y era como de, el aire o algo así. Pasa este tiempo en el que se empieza a mostrar que, si se mueven las cosas y la gente actúa así, si escuchas esto, ¿está embrujada? Es como un manual de decir, tu casa está embrujada. Ya cumpliste 3 de las 5 cosas. Entonces, yo pienso que sí deben existir casas embrujadas. Ese sí voy a decir que sí creo. Pero a mi forma de verlo han aumentado. O al menos las historias de casas embrujadas han aumentado en base de que la gente ya tiene como que un manualito con las películas para identificarlas y decir, ya sucedió esto. Sí, 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 está embrujada. Y pues obviamente así ha aumentado cada vez más el lore que rodea todas estas historias. sí, tu comentario es súper, súper acertado. De hecho, por ejemplo, el bebé de Rosemary, no sé si has tenido oportunidad de verla, pero es una película de una mujer, una pareja recién casada que se mudan a un departamento en Nueva York. De hecho, el famoso edificio Dakota, también uno de los lugares más embrujados que existe. Ahí vivió, por ejemplo, la bestia 666. Ahí mataron a John Lennon. Se han pasado ahí muchísimas cosas. Entonces ellos se mudan y ella queda embarazada, pero tiene una vecina que todo el tiempo está muy insistente en el cuidado del bebé y todo el tiempo le van dando... Voy a tratar de contarlo sin el menor spoiler posible, porque sí es una película que vale mucho la pena ver. El punto es que queda muy claro que sus vecinos están influenciando mucho en el hijo. O sea, algo quieren con el hijo. Y te digo, le están dando pociones a la mujer, le dan jugos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una historia de sectas, es una historia de culto, pero aquí lo interesante es que no son sectas o cultos que viven en cuevas o que tienen rituales satánicos en iglesias escondidas, sino que son tus vecinos, el departamento de al lado. Eso es lo interesante de la película, ¿sabes? Es llevar el horror y tenerlo a la mano, ¿vale? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que este tipo de historias incentivaron a que los casos de posesión demoníaca y de casas embrujadas se dispararan y que todo el mundo empezara a decir, sí, mi casa está embrujada o la casa de mi vecina está embrujada. Sí, totalmente, o sea, se convierte en un manual todas estas historias, incluso como tú recordarás del capítulo de El diablo me obligó a hacerlo. En un momento, cuando entrevistan a Ed Warren, él dice, sí, en el joven David Glatzel vimos todas las señas de posesión que aparecen en la película
El Exorcista. O sea, la usó como un medio para explicarle a la gente fácilmente, ¿vieron la película? Ok, esto es lo mismo. Son referentes. Entonces sí, definitivamente son crisis colectivas e incentivaron crisis colectivas. Totalmente de acuerdo. La duda, aquí como yo dije, sí creo en las casas embrujadas, porque bueno, siento que quiero creer porque es algo que se me hace muy interesante. Fuera de los fantasmas, siento que es un ambiente muy interesante las casas embrujadas. Pero la pregunta que surge es, ¿ya existían las casas embrujadas y nada más las personas empezaron a dar cuenta? ¿O es crisis colectiva? Es donde queda la duda, ¿no? Sí, claro. O las casas embrujadas surgen a partir del horror de Amityville. Habría que, yo creo que le voy a dedicar unos buenos capítulos a investigar este tipo de casos, pero antes de los 70s, a ver qué encontramos. Bueno, también hay que dejar en claro que la documentación de todos los sucesos, desde deportivos hasta de terror, han ido en aumento conforme hay más tecnología. Y como tú lo dices, ese caso del asesinato fue local, no llegó a gran escala. Hoy en día, si sucediera eso de hijo asesina a toda su familia, no, hombre, estarían todos los noticieros y en menos de 2 días ya toda la gente sabría qué onda con eso. Como tú dices, a lo mejor estos casos sí existen, pero estamos limitados por la tecnología en la difusión de esas épocas. Pero es muy posible que sí encuentres algo, porque hay gente que se dedica a recopilar todo este tipo de sucesos y subirlos a la red. Gracias a héroes de la red que suben cosas tenebrosas para que nosotros podamos trabajar. Para que nosotros podamos ganar muchos dineros. Pero bueno, como te decía, entonces me quedé. John estableció su residencia a 500 pies de donde ahora vivían George y Katie Lutz, continuando su supuesta adoración a Satanás. La cuenta también afirmó que estaba enterrado en algún lugar de la esquina noreste de la propiedad. Entonces, supuestamente, este brujo de Salem estaba enterrado en algún lugar de la casa de Amityville. Entonces, de ahí venía el embrujo, supuestamente. Lo vamos a dejar aquí porque, como siempre, el relato yo lo divido en dos. Lo que cuentan los implicados y lo que realmente pasó. O sea, entonces vamos a llegar a eso un poco más adelante. Entonces, ¿en qué momento pasa de ser un problema de esto está en mi casa y ya me salí a todo el mundo está enterado de lo que está pasando en el 112 de Amityville? Pues resulta ser que George Lutz contactó a William Weber. ¿Quién era William Weber? El abogado de Ronald DeFeo Jr., el asesino de los 6 miembros de su familia. Lo contactó y tuvieron una reunión de la cual se mencionan cosas muy diferentes respecto a qué sucedió. De acuerdo a George Lutz, él lo contactó porque él estaba plenamente seguro que lo que estaba sucediendo en su casa tenía que ver con el asesinato de los DeFeo. Y él menciona que en esta reunión William Weber nos contó una serie de historias extrañas sobre la ama de llaves de la familia DeFeo y diferentes eventos que habían tenido lugar a lo largo de los años que había escuchado. Trajo un criminólogo, un tipo que supuestamente era criminólogo. Resultó ser un escritor, de nombre Paul Hoffman, quien finalmente escribió un artículo sobre nosotros en la revista Good Housekeeping, que por supuesto lo escribió sin nuestro permiso. En el momento en que este artículo se da a conocer, todos los medios de comunicación de New York empiezan a rastrear a los DeFeo para conocer la historia. Aquí es donde empieza el fenómeno mediático. Esta supuesta conversación entre el abogado y los Lutz la vamos a retomar porque es sumamente importante para tú poder decir, ok, los Lutz sí vivieron fenómenos sobrenaturales o los Lutz inventaron absolutamente todo. Pues mira, resulta ser que una periodista llamada Laura Didio, quien trabajaba en el Channel 5 News y que justamente en ese momento tenía un programa acerca de fenómenos psíquicos, un extra normal de aquel entonces, más bien así era extra normal, ¿verdad? El de Azteca.
Ok, tenía un programa de esos, entonces ella es la que contacta a Josh Lutz para poder entrevistarlo y ella menciona y declara que a los Lutz los estaban acosando una serie de parapsicólogos plaga o de gente que estaba buscando dinero. Entonces dice que yo, en mi profesionalidad, decidí contactarlos con dos cazadores de lo paranormal que eran totalmente serios. ¿Quiénes eran esos cazadores paranormales totalmente serios? No lo sé, Daniel, de casualidad, ¿es una pareja? ¿Una mujer que ve cosas y un hombre que es un demonólogo? Exactamente. Resulta ser que los contacta con los mismísimos Ed y Lorraine Warren, ya que como estaba muy cansada de que los estuvieran buscando para psicólogos plaga, los contactó con dos personas totalmente serias y nada lucrativas, conocidas como los Warren. Oye, yo quiero hacer como el paréntesis aquí, de que te digan, ¿sabes qué? Puedes elegir entre todos estos parapsicólogos farsantes con los que quieren sacar un poco de dinero o con estos otros investigadores que también tienen una posible farsa detrás, pero te pueden dejar una buena lana. Obviamente ella lo dijo pues en su manera profesional, pero al menos si a mí me ponen las cosas así, en realidad que te digan, por esto puedes sacar lana. ¿Mi integridad o dinero? Dinero. Fíjate que yo aquí tengo una regla que es casi casi de oro. Tú da por hecho que en el momento en el que tú veas que alrededor de algo hay un circo mediático, da por hecho que es falso. Da por hecho que se está haciendo todo un montaje detrás para sacar muchísimo dinero. Y llámale como quieras. Llámale Paulette, por ejemplo. Aquí era exactamente lo mismo. Ok, esto no es una pedrada a los medios de comunicación en general, ¿vale? O sea, a final de cuentas, así es como nosotros nos enteramos de todo esto, a través de las personas que se dedican a hacer difusión de información. Pero, justo en el momento en el que tú veas que en algún lugar hay un montón de cámaras, hay un montón de videos, hay un montón de supuestos metrajes que después salen que contradicen a los metrajes anteriores de los metrajes anteriores, entonces ahí da por hecho, es un gran montaje en escena y nos están viendo la cara, pero por otro lado, quizás aquí cambia un poquito si tú lo ves como, ok, es un montaje, pero es una gran historia. Entonces quizás si tú tienes, digamos, ¿cómo decirlo? No sé si llamarle madurez, no creo que sea la palabra correcta. Quizás esta destreza de poder sentarte a ver algo como una historia y disfrutarlo como eso, está chido y está muy padre. De hecho, esto está bien porque afortunadamente aquí en Amityville realmente nadie salió herido. A diferencia del diablo me obligó a hacerlo, que una persona acabó muerta y el hijo, el supuestamente niño poseído, pues ya ves todo lo que mencionó en su demanda, ¿no? O sea que él le echaron a perder la vida con el libro. Aquí, por lo menos, lo que sabemos, no se dio el caso. Entonces podríamos decir que está bien, o sea, que estuvo bien, que estuvo chido y que nos dieron uno de los grandes hits de la cultura pop que hemos tenido hasta la fecha. Es que esto que dices acerca de que magnificaron mucho la noticia, me lo hago como una analogía. Como las personas que les gusta consumir alcohol o cualquier adicción, que hay un público y hay un producto el cual se va a consumir. Entonces, obviamente el productor le va a dar a las personas lo que quieran. En este caso, pues obviamente los medios de comunicación van a decir, la gente quiere historias interesantes, quieren salir de su día a día, quieren olvidar el trabajo, la monotonía. Vamos a darles historias. Pero al igual que un alcohólico, también hay que controlarse. ¿Por qué? Porque si en algún momento empiezas a consumir todo lo que te dé estas empresas, obviamente un día te va a tocar un alcohol que no esté bien destilado y que te va a hacer daño. Yo pienso que esto sucede con las noticias que afectan a la sociedad, ¿sabes? En este caso, como dices, no afectó a nadie, se basaron en un hecho que sucedió sin la influencia de los medios y que pues obviamente nos dieron un tela de donde cortar para películas buenísimas que nos entretienen bastante, pero en la historia anterior del Diablo me obligó a hacerlo. Siento que fue cuando las personas tomaron de más
demás la historia y afectaron a este chavo, a esta persona que pues obviamente dice que me chingó la vida y es cuando comienza a hacer daño los medios. Y el cómo también los medios influyen en todo este desmadre, porque como dices, pues ellos magnifican todo y hay que desconfiar. Y las historias siempre hay que tomarlas con pincitas, ¿no? Porque te das cuenta que sí existe una historia muy chida detrás de todo esto, pero si lo destilas, si le vas dando su limpiadita de todo el maquillaje que le van poniendo a las empresas. Fíjate que las declaraciones de Laura Didio, la reportera que fue la que estuvo a cargo del caso en aquel entonces, ella menciona porque está entrevistándose con una serie de personas involucradas en el caso, parapsicólogos, y ella menciona que no tenía la más mínima idea del impacto que iba a tener el caso. En ese momento yo sí se me hizo un comentario como de no tener madre, porque dije, oye, a ti obviamente te mandaron para que hicieras eso. Ningún... ¿Cómo decirlo? O sea, ningún estudio, ninguna productora, ningún canal iba a invertir dinero, tiempo y esfuerzo en algo si no era con la intención de convertirlo en un fenómeno mediático, ¿sabes? O sea, ella sí está muy como del lado de yo estaba ahí para reportar la verdad y decir las cosas como fueron. Y sí me resulta muy chocante y muy molesto que a estas alturas se siga tratando de defender una postura que evidentemente no es cierta. O sea, que evidentemente ella estuvo ahí con toda la intención de que se creara este fenómeno mediático. Y te digo, insisto, no creo que tenga algo de malo que haya sido así, porque es una excelente historia, el horror de Amityville. Pero eso, cuando lo podemos ver como una historia. Ok, prosigamos. Después de sus primeros encuentros con Laura Didio, los Lutz le dicen, ¿sabes qué? Ok, a ti te tenemos confianza, tú tienes todos los derechos para hacer la historia, pero tienes dos condiciones. La primera, que suena muy hollywoodense, no entres a la casa sola porque te puede hacer daño. La segunda, no involucres a mis hijos. Entonces, ok, aquí sí se me hace que tiene mucho sentido esta petición porque de hecho no hay entrevistas de los niños. Niños, no hay. Puedes encontrar declaraciones de ellos, pero ya muchos años después, cuando crecieron, no tenemos declaraciones de los Lutz en aquel entonces, lo cual se me hace que está bastante bien porque también era estarlos exponiendo demasiado. El 6 de marzo de 1976, un equipo de reporteros del Channel 5, encabezados por el reportero Marvin Scott, pasaron una noche en la casa de Amityville junto parapsicólogos y demonólogos, incluyendo a Ed y Lorraine Warren. Fue la única vez que estuvieron investigando en la casa. Ya ves que también te mencioné que en El Diablo me obligó a hacerlo. Se habló mucho otra vez de Amityville y sí, nuestro más grande caso, pero la verdad es que involucrados realmente no estaban. Fueron una vez y ya. O sea, eso no es mucha investigación paranormal que digamos, pero bueno, así fue. Pero ahí te va. Supuestamente, Lorraine Warren entró a un cuarto y salió disparada y aterrada. Y resulta ser que fue el cuarto de Ronald DeFeo, el que mató a sus papás. Y supuestamente en el sótano a Ed Warren lo empujaron. Y de hecho, y hasta su muerte, Lorraine Warren siempre sostuvo que ese fue su caso más complejo y más fuerte el que se hayan enfrentado porque ella dice y dice, súper segura, que ha sido la fuerza demoníaca más poderosa que le ha tocado ver. Incluso le dice que ellos dejaron de ir a la casa porque ella le dijo a Ed, si te metes, esa casa te va a matar. E incluso de alguna manera le adjudica la enfermedad que termina matando a Ed. Supuestamente era una energía muy malévola y muy poderosa. Pero, pues, sabiendo de quién viene el comentario, quizás ya no lo tomamos mucho. Pero bueno. Ahora bien, Marvin Scott, él menciona que fue muchísimo más aterrador haber visto la película que haber pasado esa noche en la casa. Él menciona que no sucedió absolutamente nada
y que fue una experiencia sumamente aburrida. Lo único que él comenta que vio extraño fue que uno de sus camarógrafos, que de hecho menciona que era un camarógrafo que le tocó cubrir guerras, incluso, o sea, cosas bastante fuertes e intensas, que se puso malo del corazón mientras estaban grabando. Entonces él dice, a mí se me hace raro porque él era una persona muy entrenada y muy acostumbrada a emociones muy fuertes. Entonces, pero, quién sabe, eso es lo único sobrenatural que se vivió en la noche que se investigó la casa. Bueno, esta vez pues puedo decir que a lo mejor él ya no le tiene miedo a los vivos y le tenía miedo a los muertos. ¿Qué tal? Si acá en tu mente bien dicen que la peor tortura es la psicológica. Él veía guerras, él veía muertos y sí, él ya ve la cuestión física, pero el momento de estar en un lugar donde no ves a nada, donde lo que más te puede atacar está dentro de tu mente, pues yo pienso que ahí fue donde le dio el crack. Pues es que en ese momento estaba la crisis y el pánico satánico a todo lo que daba. Entonces a lo mejor realmente sí pasó y él venía muy sugestionado. Eso sí, este caso, la verdad es que me resulta ya prácticamente imposible verlo como algo en donde sí se dio por lo menos un mínimo porcentaje de eventos sobrenaturales. Si me preguntas a mí, todo fue un fraude. Todo. Y nunca pasó nada. Y aquí te voy a empezar a explicar por qué. Como te mencioné hace unos momentos, todo este caso lo conocimos por la novela El horror de Amityville que se publicó en 1977. ¿Cómo estuvo este asunto? George Lutz se contactó con la editorial Prentice Hall. Por ejemplo, ellos tienen los libros de la editorial Pearson. Yo creo que esa sí la Sí, conoces. sí, 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 la Ok. conozco. Ellos vieron potencial en publicar la historia y entonces los emparejaron con el escritor Jay Anson, quien convirtió 45 horas de material grabado en un libro que de hecho él nunca se entrevistó directamente con la familia, nunca habló con ellos. Para ese momento ya había un montón de material de la tele, del radio y de montón de entrevistas que los Lutz habían estado dando. No hubo la más mínima necesidad de volver a hablar con ellos. Ahora bien, se imprimieron 6.5 millones de copias del libro y se convirtió en el bestseller de 1977. Sin embargo, el escepticismo creció mientras más se vendía la obra, porque también hay que mencionarlo, sería erróneo decir que poner en tela de juicio estos casos es algo nuevo. No, desde que salen, en aquel entonces ya había muchísima gente investigando qué tan fraudulenta era la historia. Entonces cuando le preguntaban a Jay Anson, él decía, no se puede invocar lo sobrenatural a pedido como prueba. Lo cual creo que es cierto, o sea, me hace un poco de lógica, pero ahí te va. En el año de 1979 se publicó, se estrenó la película El horror de Amityville. Aquí es cuando ya se convierte en el parteaguas y ahora Amityville es la historia de horror por excelencia después del Exorcista. ¿Por qué? Juntó 40 millones de dólares solamente en un mes, en su primer mes de estreno. Se publicó, hace cuenta que estaba en los carteles y había un eslogan, era For God's sake, get out, o lo que se traduce como por el amor de Dios, salgan, o en el nombre de Dios, salgan. Se sabe que cuando empezaron a mover su publicidad, ya había muchísima gente marcándole al cine diciendo, oye, ¿cuándo sale For God's sake, get out? Además, se invirtieron 6 millones de dólares en la publicidad, lo que significa que la publicidad fue más cara que hacer la película misma. Pero fue un acierto, de hecho un mega acierto, porque se convirtió en unas películas más taquilleras de ese momento y además que realmente no fue cara hacerla. No, pues, ¿qué necesitas de set? Una casa, unas cuantas personas, unos 2, 3 efectos especiales de levitación
No sé qué quieres, unas 4 o 5 cámaras, luces y ya. O sea, si a mí me dices, yo pensaría que el presupuesto para esa película no superó los $100,000. O si es que hasta unos $400,000 y ya me estoy viendo muy arriba. Yo me pongo a pensar en esa época la gente que leía el libro de, ay, no mames, ¿a poco sucedió esto? O sea, primero que nada, el morbo vende. ¿Por qué creen que estamos aquí? Primer punto. Segundo punto, pues obviamente la gente les atrae todo ese tipo de cosas que pues son como diferentes, ajenos a ellos. Yo me imagino, de verdad, que llegó a ver esas señoras como cuando compraban las 50 sombras de Grey. O sea, que era como de, no, es para mi hija, es para mi es un regalo o algo así. Llegaban por el libro de Amityville así como de, ¿me lo vende, por favor? Sí, señora. Y me lo envuelve para regalo. Así como para disimularle tantito de que... Y ya cuando llegaba a su casa, ah, no mames, ¿a poco pasó esto? O sea, yo sí me imagino que fue el placer culposo de muchas personas en ese tiempo. Más porque si te fijas por la época, yo me imagino, yo quiero pensar que había gente que era mal visto así como de ¿a poco leíste ese libro? O hasta de seguro entre los niños corría la historia de es que si lees ese libro se te van a aparecer los demonios en tu casa. Yo me imagino situaciones muy cómicas en esa época que se debieron de haber dado. Y cuando salió la película es así como de ¿leíste el libro? Pues ahora ven a verlo al cine. Y era como de a huevo. Y también me imagino, no sé si le pusieron clasificación. En esa época sí había clasificación de Sí, las películas. Bueno, me imagino a los morritos, como cuando salió el Deadpool. Para quienes no lo sepan, pues cuando salió Deadpool te decían, no, es que es para mayor de 18. Ya había gente que a huevo quería ir, que tuvo que conseguir que sus papás fueran con ellos para que les vendieran el boleto. Y ya ves que bajo su responsabilidad es lo que le sucede al morro. Hacía muchísimos niños que querían que sus... Yo me imagino que los llevaran y todo para poder ver esa película por el morbo que movía. Por la cantidad de personas que querían ver ese producto que socialmente a lo mejor era como de, ay no, qué miedo. Pero todos decían, yo quiero ver un poquito de eso. Y pues aquí tenemos la muestra. ¿Cuántos millones dices que vendió? 40 en un mes. En un mes. Yo me imagino que pues como está la inflación de hoy en día es casi el triple. Unos $120 millones. Muy buena cantidad. Les fue muy bien. Sí fue un negocio súper rentable, pero te digo, todo tiene un precio. ¿Y aquí empezó? Pues mira, ¿te acuerdas que te comenté que antes de que se armara todo este circo, los Lutz tuvieron una reunión con William Weber, el abogado de Ronald DeFeo? Pues William Weber después platicó para la revista People que él se juntó realmente con George Lutz y con Katie Lutz con las intenciones de hacer negocio. Él menciona que llevó un contrato de una empresa llamada The Hoffman Weber Burton and Mars Corporation, o HWBM, en el que se mencionaba que iban a formar una empresa justamente para hacer la historia y que a todos les iba a tocar un 12% de las ganancias, excepto a Paul Hoffman, que él supuestamente por ser escritor le iban a dar el 40% de todo. Me llamó mucho la atención porque, y te lo digo por experiencia, los escritores estamos bien mal pagados. O sea, las editoriales son como, o sea, no te miento, son tratos de 85-15, 90-10. Entonces, que alguien se fuera a llevar el 40%, pues qué chido por este dude, pero pues no le duró nada porque los Lutz no le entraron, dijeron, no, este trato no me está convenciendo, la verdad creo que me estás queriendo atorar. Y la verdad sí, che abogado, Por eso te decía, ¿te acuerdas cuando hiciste un contraste entre este abogado y el de Arnie Johnson? Y que tú dijiste, bueno, como que este estaba más centrado y no se atrevió. No, este era igual. Creo que incluso es un ratón peor que el otro. Y ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué era un peor ratón este vato? ¿Por qué estuve mal? A ver, dime. Mira, primero, como te estaba mencionando, ellos mejor se emparejaron con otra editorial y le pusieron a Jay Anson y ahí sí llegaron a un acuerdo de 50%, 50%, o sea, mucho más rentable para ellos. Pero de cualquier manera, William Weber y su equipo vendieron unos artículos para New York Sunday el 18 de julio de 1976, publicado La vida en una casa embrujada y otro también llamado La casa de nuestros sueños estaba embrujada. Y el que tengo que apareció en Good Housekeeping. Sin embargo, a los Lutz no les pareció nada
que él anduviera por ahí vendiendo artículos de sus experiencias, y en mayo de 1977, George y Katie Lutz demandaron a Paul Hoffman, a William Bever, a Bernard Burton, a Frederick Marx, a Good Housekeeping, a New York Sunday, a News and Heart Corporation, o sea, no solamente a las personas involucradas en la empresa de Weber, sino a los medios de comunicación a los que les vendió historias, alegando invasión de privacidad y apropiación indebida de sus nombres con los fines comerciales. Los demandaron por $4.5 millones, pero Hoffman, Weber y Burton presentaron una contrademanda contra ellos alegando fraude y violación de contrato, y los demandaron por $2 millones. Pero el juez que atendió el caso, Jacob Mischler, desestimó las demandas contra todos los medios de comunicación. O sea, esas no duraron. Y de hecho, tiene sentido. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar en alguien que haya demandado a una productora o un medio de comunicación y que hayan ganado. Entonces, esas de inmediato se tiraron a la basura. Pero el juez se sintió incapacitado y le dejó el caso a otro juez, el juez Weinstein, quien desestimó la demanda de los Lutz, pero permitió que la contrademanda siguiera, porque él dijo: basándome en lo que he escuchado, me parece que en gran medida el libro es una obra de ficción que se basa en gran parte en las sugerencias del señor Weber. O sea, Weber aquí estaba alegando: esa es mi historia. Y él menciona que en esa reunión que tuvieron, que entre vinos y botellas, él fue el que estuvo diciendo, por ejemplo, ¿te acuerdas este asunto del cerdo? Él dice: ¿saben qué? Ronald DeFeo, cuando había un gato que se metía del vecino, y Ronald DeFeo le gustaba decirle cerdo. Entonces dicen que a raíz de eso, dicen: ok, ¿por qué no poner que una de las cosas que vimos fue un cerdo? Entonces él estaba alegando que mucho de lo que se estaba viendo en el libro y en la película, que era su idea, y que se lo fusilaron. Pero el mismo juez dijo estar viendo serias cuestiones éticas con respecto en este caso, porque dijo: existe una cuestión ética muy seria cuando los abogados se convierten en agentes literarios. Y al siguiente día se desestimaron todas las demandas. Nadie sacó nada de eso y todo quedó en cero. Y como te decía, el 17 de septiembre de 1979, para la revista People, Weber dijo: sé que ese libro es un engaño. Creamos esta historia de terror sobre muchas botellas de vino. Aquí la gente de seguro piensa: ¿qué les cuesta decir la verdad? Pero yo le quiero decir algo a las personas, a la mayoría de personas que nos está escuchando o viendo. Nada más pónganse a pensar lo siguiente: que de un día para otro pases de tener 1,000 pesos en tu cartera, en tu cuenta de banco, y alguien te diga: de aquí podemos sacar 5 millones de pesos o de dólares. La verdad, yo sé que a vista lejana puede sonar así como: no, pues es que debieron de haber hecho lo bueno, lo correcto, debieron de haber sido honestos y todo. El dinero mueve de una manera tan impresionante a las personas, y si tú dices: es que debían de haber hecho lo correcto, es porque nunca se te ha puesto enfrente la oportunidad de ganar millones. A mí tampoco. Pero de tan solo imaginármelo, de verdad digo: güey, no voy a ver esa cantidad de dinero en mi vida si no aprovecho esta oportunidad. Y es lo que hay que saber. Por eso se hacen estas historias. Por eso estas personas aprovechan ese momento. Porque no hay otro. Es ese o nunca. Y los escritores lo saben. Por eso después las empresas demandan, porque saben que este tipo de situaciones a las personas se les presenta una o dos veces en su vida. Y ellos también quieren su pedazo. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo que está muy difícil ponernos en este papel de jueces, porque pues, dinero es dinero, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, bien sabemos que es el corruptor por excelencia número uno
de las personas, pero también hay que decir que hay límites. O sea, a mí, por ejemplo, sí se me hace bastante criticable que el abogado se haya puesto en este plan de, ok, como no quisieron hacer esto conmigo porque se dieron cuenta que yo me los quería atorar, entonces los voy a demandar. O sea, este dude, por eso te digo que era una rata cualquiera como el otro. O sea, estaba detrás del dinero también, pero se molestó porque se dieron cuenta que los querían atorar y los demandó por eso. O sea, los demandó por fraude y por incumplimiento de contrato. No había contrato. Los Lutz no firmaron un contrato directamente con él. O sea, porque si eso fuera cierto, no hubiera habido otra opción, otra alternativa, más que los Lutz terminaran pagándole. O sea, diciendo, ok, si le hubieran cedido realmente los derechos de la historia a este tipo, no había de otra. El papel hubiera hablado, no hubiera necesidad de juicio ni de nada. Si la hubo es porque había necesidad de revisar el caso. Entonces, o sea, te digo, este tipo realmente fue, vamos a ver si sacó algo. Entonces, o sea, y en un... yo sé que es el cliché de los abogados, ¿no? Pero sí es algo triste, o sea, sí es algo triste ponerte a pensar que son los primeros en ver cómo te atoran. Pero bueno, en este caso, por eso te digo que este tipo era una rata cualquiera e incluso peor que, que Marty Manella, el que defendió a Arnie Johnson. No es que los abogados tengan la fama nada más porque las personas queremos. Si hay personas que están estudiando leyes o están ejerciendo en este momento y dicen, ay, ¿por qué los abogados siempre nos ponen en esa situación? Si tú eres un abogado honesto, no te estamos diciendo nada a ti. Pero si te queda el saco, es otra cosa. Es el tema. Si te queda el saco, sí, es una muy buena frase. Ahora bien, hasta este punto solamente tenemos los testimonios encontrados, pero tú podrías decidir creerle a cualquiera. Entonces, ¿por qué decir que el caso de Amityville es totalmente un fraude, ¿no? Que no pasó nada. Pues mira, ahí te va. Brian Dunning, que él tenía un podcast justamente llamado Escéptico, junto con otras personas se dedicaron a buscar hoyos y contradicciones en toda la historia, tanto en las declaraciones como en lo que viene en los libros, y sí encontraron cosas que tumban por completo todo Amityville. Por ejemplo, uno de los supuestos encuentros paranormales que alegan los Lutz en la novela es que cuando estaba nevando, porque justamente te acuerdas, se mudan en diciembre, en pleno invierno, que encontraron una huella de un demonio en el patio. Ellos buscaron y resulta ser que en ese periodo no nevó. Entonces, o sea, ese es uno de los puntos, ¿vale? El libro todo el tiempo detalla puertas que se golpean, cerraduras que quedaron mal, que se golpearon, que se abrieron solas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues también alegan que cuando se investigó, todas las puertas, todas las chapas, cerraduras, todo estaba intacto, ni un solo golpecito. Además, en el libro también se alega que en algún momento se le habló a la policía por lo que estaba pasando para que fueran a la casa. Y de hecho, tanto en el libro como en la película, eso se ve. Que llega la policía e incluso te dicen que el oficial Nickel estuvo ahí. Sin embargo, se registró, bueno, se hizo un análisis del registro de llamadas. Resulta ser que la policía nunca estuvo en la casa de los Lutz ese día. Y además, lo cual es bastante interesante, el padre Pecoraro, ¿te acuerdas que te expliqué en un principio que en el libro y en la película se pone que él era muy amigo de los de Feo y que llevaban mucho tiempo conociéndose? Pues que no. Resulta ser que es muy discutible que ellos se conocieran siquiera antes de que la familia Lutz llegara a Amityville. Entonces, esta supuesta amistad tampoco existía. Y además, en mayo de 2001, Geraldine DeFeo, quien por cierto fue un personaje que no salió en el otro capítulo, porque resulta ser que Ronald DeFeo
tenía esposa cuando cometió los homicidios, una novia que él tenía, pero ahí sí hubo un gran problema porque no había muchas pruebas reales de que ella fuera su esposa. Entonces, prácticamente se llevó a juicio que probara que ella era la esposa. ¿Por qué? Porque ella pidió al juez Weinstein que reabriera el caso de los Lutz contra Weber, el abogado contra la familia que estuvo viviendo los eventos paranormales, y lo demostró. Y resulta ser que sí, DeFeo no solo tenía esposa, sino que incluso por ahí dicen que ya tenía un hijo. Entonces, se reabrió el caso y salió un trapito bastante interesante en el cual el sacerdote implicado tanto en la bendición como en un supuesto exorcismo que trataron de hacerle a la casa, él testificó bajo juramento que eso nunca sucedió y que ni siquiera estuvo en la casa, sino que la única relación que mantuvo con los de Feo fue una llamada de teléfono y hasta ahí. Nunca hubo bendición de la casa, nunca hubo intento de exorcismo y es más, ni siquiera eran amigos, no llevaban mucho tiempo conociéndose. Y por si fuera poco, por cierto, todo esto lo sabemos por este escritor, ¿te acuerdas, Osuna? Que te platiqué la semana pasada. Bueno, él se dedicó a juntar mucha evidencia de este caso. Él tiene un libro. Fíjate que el libro yo esperaba que estuviera más chido porque hay muchas partes del libro que las basa en testimonios muy vagos, incluso de gente que ni siquiera conoció a la familia o que no vivieron ahí en ese entonces. Entonces, ok, puntos menos, pero sí hubo cosas interesantes que juntó. Resulta ser que cuando él estaba haciendo sus investigaciones por allá del 2002-2005, la diócesis se vio en la necesidad de mandar una carta al escritor Ricosuna, justamente para deslindarse completamente del caso y decir que ellos nunca estuvieron involucrados y que el padre nunca estuvo involucrado y que nunca creyó que la casa estuviera poseída. La carta se mandó el 15 de mayo de 2002 y estaba firmada por la diócesis de Rockville Center. Exactamente. Y en la carta decía: la diócesis sostiene que la historia fue un informe falso. En noviembre de 1977, los abogados diocesanos prepararon una lista sustancial para ser enviada al editor de Amityville Horror de numerosas inexactitudes, referencias fácticas incorrectas y declaraciones falsas sobre eventos, personas y sucesos que nunca se dieron. Mira nada más, como tú dijiste, ya se empezaron a sacar los trapitos sucios al aire, bueno, bajo el sol. Bueno, fíjate que yo lo veo de la siguiente manera, en cuestión de que, pues la iglesia, sucediera o no, se va a deslindar. Yo lo veo así, así como que a la iglesia nunca le ha gustado estar bajo el foco de los medios en ninguna situación. Pues obviamente, si es real, pues lo van a decir, oye, de por sí no me gusta estar en los medios, muchísimo menos si no estoy involucrado realmente. Y no sé, yo me imagino de una manera muy peculiar al padre. Levantó el teléfono, sí, no se preocupen, yo estoy aquí para cuando necesiten. Muy bien, sí, adiós. Nunca más sabes de ellos. Como 2 años después o 3 años después, ves tu nombre en un bestseller o tu referencia y es como de, cabrón, si nada más les hablé una vez. Y después de unos cuantos años más, película. Y ahí está tu personaje y tú. Güey, nada más les hablé una vez. O sea, yo me imagino así como que dijeron, pues hay que agarrarnos a este padrecito para la historia. Y el don ni en cuenta. Pero ya se hizo famoso. No sé si eso le habrá gustado a esta persona, ¿sabes? Porque yo así como de, agarró fama el don, el padrecito, aunque fuera. Fíjate que yo pienso que el problema aquí era que este sacerdote no recibió su mochada de dinero. Yo pienso que si hubieran hablado con él de lo que estaba sucediendo, se hubiera accedido. O bueno, no lo conozco, ¿verdad? No puedo decir si sí o si no. Lo que sí quiero decir es que el hecho de que él todo el tiempo, o cuando se le pidió testificar, haya negado todo, es porque no había un trato de dinero con él previo, ¿vale? Entonces,
por ahí va el asunto. Entonces, y además, para terminar de tumbar el supuesto caso de Amityville, sí se trató de llegar a este supuesto John Ketchum o John Ketchum. Y sí encontraron que supuestamente en 1622 nació un hombre llamado John Ketchum que emigró a Ipswich, Massachusetts, cuando él tenía unos 20 años. Estuvo en Salem, aparentemente eso sí es cierto. En 1646 se casó y un año después compró un terreno con su suegro, pero nunca lograron establecer la conexión entre él y los terrenos de Amityville. Y además, a eso agrégale que existe una avenida Ketchum en la ciudad y tampoco lograron por ahí establecerlo. Entonces no, encontraron solo que hubo 2 John Ketchum de aquel entonces, pero no lograron establecer una conexión directa con la casa de Amityville o algo que avalara que realmente estuvo ahí o que realmente se practicaron rituales satánicos. Aquí les doy un punto interesante porque investigaron un poquito más para darle un nombre al brujo, ¿sabes? No fue como, ay, invéntate cualquier cosa, ¿ok? Eso sí lo midieron, pero no tan bien, porque alguien se dio cuenta que no existe una conexión real o directa entre este brujo y lo que estuvo pasando ahí en Amityville. Entonces, no hay una sola prueba, video. Oh, qué bueno que me acuerdo. ¿Ubicas tú? Esta sí lo ubicas. La foto de un niño asomándose por un barandal de una escalera que le brillan los ojos, una blanco y negro. Sí, es un clásico, lo he visto en muchísimas memes o videos de terror. Es del caso Amityville. Supuestamente la foto se sacó el 6 de marzo de 1976, cuando el Channel 5 estuvo ahí con Ed y Lorraine Warren. Supuestamente la sacaron el equipo de expertos de Lorraine Warren. A mí la verdad se me hace una genialidad que los estafadores más grandes del mundo sobrenatural hayan hecho la foto más chida del mundo sobrenatural. Todos la hemos visto, todos la conocemos, pero yo no sabía que Lorraine era la autora de la foto. Bueno, su equipo. Entonces, de nuevo, creo que también la foto la podemos descartar porque ya sabemos de quién viene. Oye, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Yo desconozco historias detrás de los Warren. Ellos tenían un equipo porque en las películas siempre te muestran que son ellos dos solos contra el mundo, contra los demonios. No, acuérdate que traen un chavo que traen un Alan, Ah, sí, 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 un Alan sí. Paye que le Ajá. sabe a la tecnología y que les acomoda las luces infrarrojas y todo este asunto. Ajá. Sí, 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 cierto. Pero fuera de ese, ¿traían a alguien más? Pues se supone que, dependiendo del caso, era el equipo que se armaban. Pero sí, o sea, sí, incluso acuérdate que en El Diablo en Connecticut traían sus sacerdotes también involucrados. En Amityville traían sus fotógrafos. Entonces, parece que siempre tenían gente dispuesta a trabajar con ellos. Y con razón, porque en aquel entonces eran los número uno en estos temas. Y hasta de alguna manera ahorita lo siguen siendo. Otra cosa es el desprestigio que ya existe alrededor de ellos. Pero su nombre sigue siendo de conciencia internacional. Ahora bien, tenemos, para que no digan que somos tendenciosos, sí busqué datos a favor de los Lutz y de su testimonio. Encontré uno. Resulta ser que en su momento, cuando se dio a conocer su historia, los invitaron al programa Good Morning America, en donde se les sometió a George y Katie Luz a la prueba del polígrafo o al conocido detector de mentiras. Y lo pasaron. Resulta ser que salió que estaban diciendo la verdad, pero, y tristemente, en estos momentos, la prueba del detector de mentiras ya está muy desechada y de ninguna manera se puede interpretar como algo que puede ser cierto o no, porque se sabe que si tú tienes un control real de la cantidad de estrés o tensión que puedes sentir mientras se te está entrevistando, lo puedes pasar.
O incluso también hay gente que no cometió lo que se les está preguntando, pero por el nerviosismo de estar frente a esa máquina, sale que están mintiendo. Entonces es una prueba con un margen de error lo suficientemente grande para desestimarlo y no hacerle caso. Pero lo pasaron. Y por último, te traigo los testimonios de Daniel Lutz, el hijo de 10 años que estuvo en la casa en aquel entonces. En el 2013 salió un documental llamado My Amityville Horror, en el que él cuenta sus experiencias de lo que realmente sucedió y él aboga que todo fue absolutamente real. Y él narra los sucesos paranormales, todo lo que se dio, narra la experiencia del cerdo, del vómito verde poltergeist, de la mecedora que se movía sola, de los ojos rojos en la ventana, del olor a perfume, de la levitación, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en algún punto él menciona, ¿te acuerdas que te platiqué que las ventanas estaban selladas y que cuando él abrió una, le regresó y le quedó la mano toda destrozada? Él dice que mientras le estaban curando la mano, entró un espíritu a la cocina, golpeó a su mamá, tiró un tarro de mermelada y se sentó en la mesa. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención del documental es que Daniel se ve pero perturbadísimo en todo el documental. O sea, está como... Yeah, I need to talk of this shit, right? O sea, como que todo el tiempo así, güey, temblando, volteando para otros lados. O sea, se ve súper incómodo. De hecho, llega a tal punto que es incómodo ver el documental de ver lo incómodo que él está. Entonces, por ahí, como que yo le estaba empezando a dar cierta credibilidad a los hechos porque me llamó la atención lo trastornado que se veía de lo que pasó. Por ejemplo, en El Diablo me obligó a hacerlo. También vi un documental de Arnie Johnson y Debbie Glatzel. Y la verdad, ellos todo el tiempo se ven sumamente mentirosos, totalmente tranquilos, muy cómodos con lo que están diciendo, incluso muy ensayado. Aquí él se ve mal. O sea, realmente parece que lo están obligando a hablar. Pero no creo, ¿verdad? Muy seguramente también le tocó su buen dinero por hacer ese documental. Y fíjate, él menciona, y es el dato quizás más interesante para darle credibilidad a lo que vivieron los Lutz. Él menciona que George Lutz era un adicto al oculto, a lo paranormal, y que tenía poderes de telequinesis que cuando él era niño, él vio cómo George podía mover cosas con su mente. Y entonces él menciona que de alguna manera el haberse mudado a esa casa fue porque George ya sabía que ahí habían matado personas y él estaba tratando de despertar fuerzas en la casa por su afición al oculto. Y él menciona que George tenía una biblioteca llena de puros libros de ese tipo. Ese dato sí cambió un poquito la manera en la que tú ves las cosas, porque aparentemente aquí George, según Daniel, sí sabía perfectamente lo que había sucedido en esa casa y que se mudó con la intención de despertar lo que fuera que pudiera habitar esa casa. Vaya, vaya, cuando aprovechas la situación. No, pues, ¿te imaginas que te digan, hay una casa, $80,000, y posiblemente hay algo oculto que puedas despertar? No, hombre, pues, obviamente, ahora sí entendemos más el por qué hicieron todas esas cosas. Sí, los muebles los quieres, están llenos de su energía. Simón, ¿cuánto? $400. No mames, qué ganga. O sea, 80,000, $400 por despertar fuerzas sobrenaturales y además algo con casa. No, pues con todo. De hecho, Daniel odiaba a George. O sea, lo detestaba. Recordemos que, recordemos que George no era el padre biológico de los hijos, sino que él los adopta cuando se casa con la mamá. Entonces, él menciona que era un exmarín con una forma de ser muy dura, muy estricta, y él menciona abiertamente que de paternal no tenía absolutamente nada. Lo detestaba y lo odiaba. Eso también
podría influir muchísimo en la manera en la que se expresa de él en el documental, y de hecho básicamente le echa toda la culpa a él. Él dice: lo que vivimos ahí fue porque este tipo no tenía la más mínima idea de lo que se podía despertar, y él de alguna manera sí menciona que sí se le echó a perder la vida también un poquito, porque él dice que a donde quiera que fuera, está el niño de Amityville y pregúntale si es cierto, si es real, si no es real, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé. No le creo tanto por dos razones. Una, si tanto te duele, ¿por qué accedes a hacer un documental otra vez del tema? Y dos, en el documental sale Lorraine Warren y se encuentran ellos dos, y él está fascinadísimo con lo que Lorraine está diciendo. En algún momento, esto está denso, ella saca una cruz que tiene un pedacito de madera chiquito, y ella dice que ese pedazo de cruz pertenece a la cruz en la que crucificaron a Cristo, y que ella tiene esa reliquia. Y él agarra la cruz y la besa y está, como te decía, fascinado con cada una de las palabras de Lorraine. Hoy en día no hay duda alguna de que Lorraine era una charlatana cualquiera. Entonces, yo siento que aquí le restó mucho la credibilidad que le estaba dando al documental por el hecho de que él se viera tan afectado, porque le da credibilidad a alguien que nosotros sabemos que abiertamente era una mentirosa y que de psíquica, de paranormal, no tenía nada, y que son gente que simplemente se autoproclamaron saber del tema. Además menciona que ella en esa casa entró con cabello del Padre Pío, y que en la casa se le apareció el Padre Pío, y que de alguna manera el Padre Pío es el que le da la advertencia de que mejor en esa casa no se meta, porque ahí hay algo sumamente demoníaco. Y para cerrar, en el que considero que es la mejor parte del documental, la psicóloga Elizabeth Loftus habla acerca de que todo es producto de la sugestión que estaba alrededor de Daniel, porque ella menciona: se mudan a esta casa, se van, odia al papá, no tiene un lugar estable en donde vivir. Además, sabemos que Daniel, entre los 13 y los 15 años, se fue de su casa y no vivió con su mamá, de lo afectado que estaba. Él menciona: tienes un muchacho así, no sabe a dónde pertenece, su papá biológico ya no está. De pronto, todo el mundo está diciendo que vive en una casa embrujada, y de pronto veo una película en donde veo un enjambre de moscas grandísimo, y él empieza a decir: sí, yo vi ese enjambre. O sea, ella dice que él estuvo rodeado de sugestión todo el tiempo, de un montón de gente, de medios, de películas, de libros, de series, de reporteros, de prensa, de periódicos que estaban diciendo que él había visto algo o que él había presenciado algo. Y que llegó a tal punto que él dijo: tienes toda la razón, yo viví eso, bajo el argumento de la memoria siempre llena los espacios con cosas que realmente no pasaron, y que es lo normal, o sea, que llenamos espacios con cosas que no van. Entonces ella menciona que todo es producto de la sugestión a la que él fue sometido durante todo este tiempo en el caso, y todo lo que se dio alrededor del caso, lo cual me hace mucho sentido porque realmente fue demasiado, demasiado. No, pues eres un morro y que de pronto te sucede eso, pues obviamente sales afectado. Y además, ¿qué tan confiable es una persona que te cuente eso después de saber sus antecedentes? O sea, ya tenemos a Lorraine, que pues obviamente era una charlatana, y además tenemos a este vato que fue así como de: tuve una mala vida, necesito dinero, pues fíjate que ya no sé ni de dónde soy, no me va bien. Pues obviamente accedes a un documental en el que te den, no sé, me voy bajito la mano, $50,000, $100,000, de órale, tú eres la estrella casi casi, toma tu lana, y es como de: huevo, algo de lanita entrando. Obviamente va a aceptar. Así que podemos deducir una cosa: todo esto lo movió el dinero. Toda esta historia fue movida
por el dulce de Satanás, el dinero. De hecho, yo sí pienso que Daniel sí cree muchas de las cosas que dice. Quizás no todo, pero incluso la psicóloga dice, ¿sabes por qué? Cuando tú lo escuchas hablar, ¿le crees? Porque lo dice con mucha confianza y porque lo expresa con emociones. Se ve dolido, se ve triste, se ve molesto. Es muy fácil creerle a una persona cuando en sus palabras hay emociones. Y dije, dude, tienes toda la razón, porque yo incluso llegó un punto en el que estaba creyendo cada una de sus palabras por lo afectado que se veía al decirlas. Y ella menciona, todo eso es producto de la sugestión a la que él fue sometido. Estaba muy chico, no sabía qué estaba pasando, sus papás se habían divorciado, su mamá se casó con una persona que él detestaba, y vamos, o sea, de pronto todo el mundo está hablando de su casa, de él, de las moscas, del padre, del cerdo, de la baba viscosa verde, de la silla que se mueve sola, de un espíritu que habitaba ahí, de un supuesto cementerio indio en la casa, etcétera, 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 y todo el montón de fenómenos paranormales que ya hemos estado enumerando que vivieron los Lutz. Pero sí, si me parece que podemos concluir algo del caso, es que si acaso quizás pudieron haber vivido un mínimo porcentaje de actividad paranormal, pero lo que a todos nos ha pasado. La puerta se me cerró sola, escuché que alguien movía la mesa. Fuera de ahí, no creo que haya pasado absolutamente nada más. Realmente pienso que ellos contactan con el abogado de Feo cuando se dan cuenta de todo lo que pueden hacer. Y además, no sé si esto lo mencioné, pero por ahí había un trato en el que a través del libro a Defeo le iba a tocar algo de dinero de ese libro y además que su abogado lo quería usar para conseguir un segundo juicio para poder sustentar su defensa de que Ronald Defeo estaba mal de la cabeza y que no es imputable de sus crímenes. Entonces, sí, o sea, había ahí una serie de intereses grandísima, la de los abogados, la de los medios de comunicación y los de la familia, que los Lutz, por cierto, estaban quebrados después de comprar esa casa. ¿Por qué? Nomás dieron $40,000, pero su negocio no estaba funcionando y les estaba yendo súper mal. Realmente, muy seguramente, dejar esa casa e iniciar todo esto de circo mediático fue para conseguir el dinero que necesitaban y que habían perdido. Y, muy seguramente, esa es la conclusión o a lo que podemos llegar de la casa por excelencia más embrujada de todos los tiempos. Vaya, vaya, entonces como lo había dicho antes, toda esta historia fue motivada por los dulces de Satanás, el dinero. Y sabes, el verdadero monstruo de esta historia, como siempre hemos visto, somos nosotros, los seres humanos, el hombre buscando algo. Y los abogados. Y los abogados que son humanos también, no hay que olvidarlo. Hay demonios más grandes que otros, así que... ¿cómo ha sido esta historia? El dinero motivó bastantes cosas. No se afectó a nadie directamente. La verdad, el último eso que comentaste del abogado queriendo ligar con su antiguo caso se me hizo muy inteligente. La verdad hay que admitírselo. Este vato se la bañó, o sea, se la rifó al decir, no, no, es que si sale este libro y si sale esto es porque mi cliente dijo que todo lo que sucedió es real. Entonces, Sí, claro. él me lo deben de tratar diferente, está loquito, llévenmelo a otra parte, no sé, denle menos años. O sea, eso se le tiene que dar un punto a este vato. Pero lo que sucede aquí es lo mismo que con los Warren. ¿Qué tanto debemos de creer? ¿Qué tanto es de cierto en esas letras que cuando inicia la película dice basada en hechos reales? ¿Qué tantos hechos reales hay en esa película? ¿Qué tantos sucesos paranormales de verdad le sucedieron a estas personas? No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio, mucho dinero de por medio que mantiene sus bocas cerradas, porque ese dinero no lo van a ver de otra forma. Es por eso que no vamos a saber qué pasó de verdad. La reflexión que yo hago de este caso es que mientras nadie salga herido, yo creo que no tiene nada de malo. O sea, a final de cuentas nos dio un excelente referente de la cultura pop. Es más, gracias al horror de Amityville tenemos sagas como El Conjuro, por ejemplo.
y montón de otras películas y montón de otros libros. Incluso el mismo autor del podcast Escéptico que te mencioné, él dice, si tú quieres leer el libro como una novela, como una historia, léelo. Es súper divertido. A mí me gustó, incluso lo menciona, ¿sabes? Es divertido, te hace pasar un buen rato, es aterrador y es un excelente referente de nuestro hoy en día. Pero ojo aquí, de cómo lo estás leyendo, si como una historia o como un evento sobrenatural. Ojalá y espero no tardar mucho en este podcast para poder encontrar un caso que yo al final te diga, dude, no sé qué realmente qué pasó. O sea, que te diga, creo que aquí tenemos herramientas suficientes para pensar que sí hubo un fenómeno sobrenatural. Ojalá llegue el día y no sea en el capítulo 100, ¿sabes? O sea, que esté cerquita. A lo mejor sí han sucedido. Muy seguramente han sucedido eventos paranormales de verdad, pero no están documentados, porque a veces la historia no se presta. Es muy posible que esos sucesos paranormales, para los ojos de algunos medios de comunicación, como se los plantean, no den tanto miedo, o simplemente ya están descartados. Ya son más historias de redes sociales hoy en día. Oye, ¿te pones a pensar cómo sería una historia así? O sea, ¿cómo serían las redes sociales de los afectados? No sé, que tengas a la morra de 17 años, que es hija de estos vatos. ¿Te imaginas así un caso? Armemos un caso hipotético. Hay una casa embrujada, una familia típica americana, la morra de 17 y un niño como de 8 años. Todos tienen Facebook, Twitter e Instagram. Y estén dando su veredicto así como, no, es que aquí sucede esto en esta casa, mis redes sociales. Y hay gente que se ha hecho famoso en redes sociales mostrando supuestos fantasmas. Yo creo que en un futuro estaría bien hablar de fantasmas que aparecen en las redes sociales, pero pues eso lo dejaremos para otro capítulo. Para cuando nos depositen otros $800,000. Amigos míos, nos pueden depositar y no solo dinero, pueden depositar su like, su comentario, su crítica, no sé, una historia que quieren que investigamos. En nuestras redes sociales ya puede ser en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos TikTok, ahí pueden también poner todos sus comentarios, los estamos leyendo todos. Y créanos, ideas que nos den, ideas que investigaremos o aplicaremos en nuestro podcast, porque pues al final del día, todo aquello que se calla se oculta, nosotros lo investigamos, no olviden eso. Muy bien amigos, pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado mucho y como les he comentado pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Simpatía por lo Arcano, donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima.